de piel de ave, por ahí anda Marcelo. Yo les recomendaba la clase pasada que trataran de leer el apunte de Juan Claver, es uno de nuestros adjuntos, ahora profesor consulto. Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Muy gente? bien, muy bien. Bien, estaba anotando yo. No, les estaba diciendo que leyeran ese apunte de Juan Claver, porque es uno de los pocos lugares donde está bastante bien tratado el tema de las glándulas anexas comparadas y la piel de las aves y la pluma de las aves. Sí, inclusive la lana, Kem y otras variaciones. Claro, exactamente. Que no lo encuentran en los libros de histología común de humanos, por supuesto. Claro, claro. Hay un libro muy bueno, que no sé si lo tenemos en la bibliografía, que es La histología de las aves del doctor Barbeito. Sí, ese está, lo tiene linkeado también, está online. Claro, ese libro es realmente un excelente trabajo que se tomó el profesor titular De La Plata. de la Cátedra de Histología de La Plata. Hizo él y otras autoras con él también. Ha hecho un trabajo realmente muy, muy interesante, porque realmente faltaba, por lo menos en español. Viene a cubrir ese bache que había siempre. Exactamente. Es un bache bastante complicado y que uno lo tenía que buscar generalmente por diferentes vías, ¿no es cierto? Y bueno, sería interesante que le dieran una mirada, sobre todo porque las aves, aunque no lo tienen en cuenta, muy a menudo es la carne que viene muy pegadita, no sé, incluso si no la está superando en este momento con lo cara que está la carne de vaca, o de rumiantes en general, es la segunda que viene en consumo. Sí. Y el tipo de producción de las aves es un método completamente diferente al de los rumiantes. Es una producción intensiva y aparecen un montón de patologías. Y es un ámbito de la patología aviar que los veterinarios generalmente no le damos mucha bolilla, pero que es un ámbito de trabajo sumamente interesante desde el punto de vista laboral. Si bien ya la imagen del veterinario que iba a visitar un gallinero de traspatio, como se llamaba, porque la vieja tradición indicaba que había gallineros en el fondo de las casas. Bueno, eso prácticamente ha desaparecido. Está Pero prohibido. la industrialización de la producción, no, la industrialización de la producción ha hecho que hay un montón de patologías asociadas. Incluso, bueno, con Marcelo hemos trabajado en alguna de ellas, con la bursitis infecciosa, por ejemplo, de las aves, una enfermedad inmunosupresora. Y hay otras que, incluso para llegar a un diagnóstico correcto, un diagnóstico final, muchas veces la única manera es la histología y la histopatología. Así que bueno, sería conveniente que cuando vemos una piel de un ave, un pulmón, como vimos la clase de respiratorio, como es un riñón, como vamos a ver ahora, no sea una cosa que es un mundo completamente aparte, sino que bueno, hay que prestarle atención. Así que como parte de la formación del veterinario, sobre todo los que se vayan a dedicar a producciones, sobre todo los que tengan una veterinaria en el interior y en algunas provincias, toda la zona pollera de provincia de Buenos Aires, Cañuelas, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, en Córdoba hay una zona bastante importante de producción avícola, y obviamente en Entre Ríos, una provincia que tiene una tradición avícola muy interesante. Sería bueno que nos compenetremos un poco, que las aves no son una cosa rara, sino que son un animal más de producción, ¿no? Y bueno, y también por ser una producción intensiva, Juan, esto que hablabas la vez pasada, lo de Vector como, digamos,
en cuanto a alguna zoonosis, y por ser una producción intensiva como la gripe aviar y esas cosas que ustedes han escuchado. Bueno, ahora inclusive ha habido una mortandad importante de aves, sobre todo en el sur, no hace poco, en donde, bueno, se pone en mecanismo todos los sistemas de vigilancia. Aparentemente era botulismo, digamos, nada que ver con otra cosa, pero bueno, enseguida despierta todas las alertas por esta cosa de estas pestes, ¿no? Claro. Profe, Sí. yo escuché que podría llegar a pasar, que están investigando, que la gripe aviar se puede transmitir a humanos. Sí, sí, sí. Claro. Precisamente de eso Y después no estábamos. volví a escuchar nada más. No, no, no. Lo que pasa es que en realidad la anterior, entre comillas, pandemia, que no fue tanto como esta, obviamente, que nos ha dado vuelta, ¿no? Que fue la de el virus de la gripe aviar, era el H1N1. Realmente, bueno, precisamente fue un problema. El problema era que tradicionalmente las enfermedades aviares no pasaban directamente al humano, sino que necesitaban un animal intermediario. Y ese animal intermediario generalmente era el cerdo, que es más parecido a los humanos. El problema con estas enfermedades actuales, con estas patologías actuales, es que, bueno, que ya no están necesitando el tubo de ensayo, llamémoslo así, del cerdo, sino que directamente atacan humanos. Entonces, bueno, es un problema de salud público bastante serio. Y el nuevo virus, que fue por lo menos denunciado hace unos 15 días, creo que incluso lo comentamos acá. Sí, sí. Bueno, es el H1N3, y ese H1N3, bueno, es una gripe aviar más. Entonces, no sabemos qué impacto puede tener en la población humana. Aparentemente, las gripes aviares no son como los coronavirus, que son mucho más agresivos, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Y evidentemente el veterinario, otro de lo que hay que insistir, ¿no es cierto? El papel del veterinario en la salud pública, cosa que uno cuando entra en la carrera es una de las últimas cosas que dicen, no, yo a esto no me voy a dedicar, pero bueno, es muy relevante, porque siempre que hay mortandad de animales, generalmente pueden llamar a médicos humanos, pueden llamar a zootecnistas, pueden llamar a biólogos, incluso que manejan seguramente algunas especies silvestres quizá mejor que los veterinarios, pero cuando hay que apagar incendios, cuando hay que dar solución a problemas, y es el veterinario el encargado de eso, y no tenemos posibilidad de decir, bueno, que lo haga otro, porque en realidad somos nosotros los agentes de salud, ¿no? Tal El cual, veterinario. es que es eso, ¿no? Nosotros somos agentes de salud, eso que quede claro. Correcto. A pesar de que no nos quieran incluir para la vacunación, algunos no nos reconozcan como tales, pero somos agentes de salud, sobre todo con este nuevo marco de un mundo, una salud, ¿no? O sea, estamos todos metidos en la misma. Y les digo que como veterinarios, cualquiera sea la rama que uno se dedique, conozcan que hay enfermedades que son de denuncia obligatoria, que entonces los veterinarios ante la aparición de estas enfermedades uno tiene que denunciar, y los entes para denunciar son el SENASA, digamos. Entonces uno denuncia esa enfermedad para que se investigue, porque es importante el aporte que pueda tener cada uno, ¿no? Incluso, claro, enfermedades que uno no las tiene en cuenta. Por ejemplo, fue hace, creo que 15 días atrás, más o menos, no más de un mes, se produjo en la zona de Juárez, me parece, en la provincia de Buenos Aires, un caso de rabia humana Claro. en una mujer policía de 33 años que había estado en contacto con un gato asilvestrado, por así llamarle, que le habían mordido, y no le prestó mucha atención. Bueno, cuando presentó la sintomatología de rabia ya no hubo manera de salvarlo, ¿no? Cosa que hace que se prendan todas las alarmas. Sí. En el norte, en la zona norte del país, donde hay rabia apareciante, por ejemplo, es bastante común que la gente se cuide más
de los murciélagos, incluso cuando es mordido por un perro silvestre, si no se puede localizar al perro para seguirlo, bueno, es conveniente dar la alarma de que algo puede estar pasando. En el norte, Inclusive, claro, en el norte con la rabia pareciante se da generalmente en los bovinos mordidos por el murciélago hematófago, que es el Desmodus rotundus, un vampiro, ¿no? Bastante más peligrosa que el Drácula de ciencia ficción, y que puede producir también enfermedades en los humanos. Incluso muchas veces el murciélago cuando está enfermo lo primero que hace es, sobre todo con una enfermedad nerviosa, no puede volar. Entonces es común que los gatos familiares, bueno, se acerquen al murciélago, el murciélago eventualmente puede morderlos y transmitirle la enfermedad. claro, Y bueno, nosotros convivimos con ese gato, bueno, estamos en problemas. en este caso, el último caso de rabia, por eso es lo que hablábamos de estos virus que están cada vez más locos, el caso tiene cierta rareza porque el virus en realidad se pueden caracterizar, ¿no? La variante es variante murciélago, y bueno, y generalmente se llama el salto que hacen, lo que se llama spin-over, le dice, hizo lo hizo con el gato. Pero acá hubo un doble salto, ¿sí? Hubo un doble spin-over porque saltó la variante murciélago al gato y del gato al hombre, ¿sí? O sea, fíjense el trabajo que hizo. Cuando lo normal era, digamos, que hiciera una especie de un salto nada más, digamos, pero acá pegó los dos saltos y terminó afectando a un humano. Sí, o sea, el de las enfermedades emergentes es un problema que nos va a traer cada vez más preocupaciones, eso es lógico. Así que bueno, los veterinarios del futuro vamos a tener que salir a apagar incendios sanitarios, creo que cada vez más seguido, y no nos vamos a circunscribir a, bueno, dar una vacuna por recetar un antiparasitario o eventualmente hacer solamente las cosas de animales de ciudad, ¿no? Bueno, bueno, no sé, son las 18 ya. Sí, podemos. Yo estuve viendo un poco lo del material que ustedes tienen disponible. Lo que pensaba hacer hoy era más que nada algunas recomendaciones de estudio del tema y no tanto volver, aunque sea no en forma resumida, pero si quieren lo podemos hacer al final por medio de preguntas con lo que es el aparato urinario. Bueno, en primera instancia no es casual que el aparato urinario esté metido dentro de lo que es los sistemas junto con la piel, ¿no es cierto? Y con el aparato respiratorio, lo que llamamos genéricamente como sistemas de intercambio. Esos sistemas de intercambio implican que, bueno, lo que hacemos de alguna manera es un mantenimiento, una homeostasis, ese sería el término correcto, del medio interno. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es, bueno, de qué manera participa el riñón en esa homeostasis. Para los médicos humanos y para los veterinarios que hacen clínica también, los que hacen emergencias, emergentología o están en cuidados intensivos, bueno, es un tema fundamental, sobre todo porque el riñón es uno de los más importantes en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, de la acidez o alcalinidad del sistema, de la regulación vascular y hormonal de todos esos componentes. O sea que es un órgano que, aparte de su misión primaria, que es la filtración de la filtración de la sangre, filtración entre comillas, porque vamos a ver que no es solo un proceso de filtración y nada más, sino que hay un proceso activo de filtración y después de reabsorción
en el diferente sistema tubular. Así que es un tema de suma importancia. Otra de las cosas que quería plantearles un poco a modo de recomendación es, desde que se forma el sistema urinario, no hay un sistema urinario único, sino que pasamos embriológicamente por un proceso bastante complejo. Y ese proceso bastante complejo implica la formación de craneal a caudal del animal, de un riñón primitivo, muy básico, que es el denominado pronéfros, riñón pronéfrico. A posteriori y usando ese mismo molde y hacia caudal, también se va formando lo que le llamamos el riñón mesonéfrico. Y finalmente el riñón metanéfrico, que es el riñón definitivo. Este es uno de los lugares, o sea, uno de los temas en los cuales uno puede empezar a pensar la diferencia que hay en los procesos evolutivos animales. ¿Por qué podemos ver la evolución acá? Porque, bueno, el humano y la mayoría de los mamíferos domésticos con que tratamos, trabajamos, ¿no es cierto?, con un riñón metanéfrico. Sin embargo, no podemos escapar de esa primera formación del riñón pronéfrico y de esa segunda formación del riñón mesonéfrico. O sea, si nos comparamos evolutivamente, empezamos muy tempranamente con un riñón que sería el equivalente al de los peces más primitivos, como podrían ser las mixinas, incluso como hay muchos parásitos, ¿no es cierto? Cualquier anélido tiene un sistema parecido al sistema renal que corresponde al riñón pronéfrico. Esto significa simplemente un pequeño glomérulo primitivo, un pequeño túbulo, y ese pequeño túbulo se comunica doblemente. Por una parte a la cavidad celómica. Recuerden esa cavidad celómica que se había formado por la esplagmopleura y la somatopleura. Y por otra parte se une a un pequeño conductillo pronéfrico que prácticamente desaparece muy rápidamente. Ya en los peces más evolucionados, como podría ser la mayoría de los teleósteos, ¿no es cierto? Teleósteos son los peces que tienen, recuerden, un esqueleto de tipo óseo, para diferenciarlo de lo que son un poco más primitivos, que serían los peces condrictios, o sea, los que tienen un esqueleto cartilaginoso, como sería el caso de las mantarrayas, de los tiburones, sobre todo, que son hoy toda esa gran familia de condrictios, que son los que tenemos más a mano. Ya también la mayoría de los reptiles tienen un riñón de ese tipo, un riñón mesonéfrico. Y finalmente, cuando llegamos a las especies superiores, tanto en las aves como en los mamíferos, ya tenemos un riñón definitivo de tipo metanéfrico. Si bien, como vamos a ver dentro de un rato, porque pensaba decirles algunas palabras del riñón de las aves también, bueno, en el riñón de las aves tenemos una zona primitiva que está relacionada con la cortical del riñón, que presenta unos glomérulos que no en vano se llaman nefronas reptilianas o glomérulos reptilianos. Fíjense ustedes que no es casual que le llamemos reptiliano en un ave, ¿no es cierto? Y los glomérulos que están ubicados más en la zona yuxtamedular, ya más cerca de la médula, son los nefrones definitivos, los más adelantados, los más evolucionados. Así que bueno, fíjense de qué manera la evolución nos está produciendo que se den los tres órganos, pero después quede definitivamente otro
funcional. En la mayoría de las especies, ese riñón mesonéfrico no es funcional. Hay algunas especies que sí, por ejemplo, hay gente que dice que en el caso del gato, de los domésticos, el riñón mesonéfrico es funcional durante un periodo muy corto. Pero, ¿qué es lo importante de ese riñón mesonéfrico? La formación de un conducto mesonéfrico. O sea, los nefrones primitivos que se forman, compuestos por un glomérulo muy simple, una cápsula de Bowman, un pequeño conducto, se van uniendo como si fueran una arandela sobre otra, ¿no es cierto?, formando un tubo, y ese tubo que se forma es el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Y acá quiero introducir otra cosa que me parece relevante, es que no traten de estudiar el sistema urinario, el sistema genital por separado, sino que tómenlo, cuando lo estudien, tómenlo como un conjunto. O sea, no lo estudien como compartimentos estancos, porque les va a resultar mucho más complicado. Simplemente vamos a ver que, por ejemplo, este conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, también en honor al embriólogo que lo descubrió, la mayoría de estas investigaciones son de fines del siglo, mediados y fines del siglo XIX, o sea que son cosas muy, muy antiguas. Incluso, bueno, nuestro fundador de la histología, Malpighi, fíjense que el corpúsculo renal se denomina también corpúsculo de Malpighi. O sea que ya en el 1600 ya estábamos investigando para qué servían esas cosas. Bueno, vuelvo entonces, no, sin querer irme por las ramas, con ese criterio de estudiar todo junto. Ese conducto mesonéfrico va a desarrollarse tanto en los machos como en las hembras, y va a ser parte del sistema de conducción renal, pero en el caso de los machos va a ser parte del sistema de conducción de los espermatozoides. O sea, cuando se forma el testículo primitivo, que se forma precisamente al lado del riñón primitivo, bueno, parte de ese conducto mesonéfrico o conducto de Wolff va a formar lo que a posteriori van a ser el epidídimo y los conductos deferentes. Uno de cada lado, obviamente, en la inmensa mayoría de las especies hay como testículos pares, ¿no? Ese conducto entonces se forma tempranamente, y una vez que se forma, ya prácticamente deja de tener una utilidad desde el punto de vista del aparato urinario. Pero en la parte más caudal de ese conducto mesonéfrico, cerca de la región posterior del embrión, a partir de ese conducto mesonéfrico sale una yema o brote, que así se llama, que se llama brote o yema ureteral. Ese brote o yema ureteral lo que va a hacer es ejercer un efecto inductor sobre el mesonefros del mesodermo intermedio de la región caudal, y va a inducir a que de cada uno de esas diversas brotes que surgen a partir del brote o yema ureteral se vayan formando nefrones. Hay aproximadamente, se calcula en la mayoría de las especies, unas 12 generaciones sucesivas para formar el riñón metanéfrico definitivo. O sea, fíjense, el riñón definitivo entonces ya tiene dos orígenes. Por una parte, el blastema metanéfrico, que en realidad también es parte del mesodermo intermedio que dio origen a los dos riñones anteriores. Pero además, la parte conductora es producto de ese brote o yema ureteral. Incluso, eso nos puede servir para entender alguna de las patologías que es más frecuente, diagnosticada en el momento del nacimiento, que es el denominado riñón poliquístico. Muchas veces cuando nace un animal y
sobrevive muy poco tiempo, directamente muere, cuando hacemos la autopsia, la necropsia, lo que vemos es que en lugar de riñón aparece una gran cantidad de bolsitas conteniendo líquido. Ese es el riñón poliquístico, un hallazgo no muy frecuente, felizmente, pero que lo pueden encontrar, y es un producto de la falta de unión de los conductos de la yema ureteral con la parte del nefrón productora de orina. Entonces, hay un efecto inductor, hay formación de nefronas, pero no llegan a unirse el conducto de excreción, de salida, con el órgano, con la parte productora de orina. Eso que hace que se forme una pequeña cantidad de orina, que quede una bolsa de agua y prácticamente después, por falta de irrigación o por falta de funcionalidad, ese nefrón termina desapareciendo. ¿Mm? O sea que no es infrecuente que aparezca eso. ¿Qué estructuras se van a formar a partir de ese blastema metanéfrico? Bueno, todo lo que es el túbulo contorneado distal, el asa de Henle con sus dos porciones, gruesa y delgada, el túbulo contorneado proximal y la porción de la denominada cápsula de Bowman, que es la que envuelve a ese glomérulo. Otra cosa interesante también recordar, cuando estudiamos, ¿no es cierto?, cuando se forman los primeros nefrones, sobre todo los mesonéfricos y los pronéfricos, la mayoría de la parte vascular es producida por ramas de la aorta dorsal, o sea, pequeñas ramitas que forman un pequeño vaso, ese se capilariza y finalmente forma el un glomérulo no definitivo. Bueno, otra de las cosas que tenemos que recordar es que en el riñón metanéfrico, en el riñón definitivo, quedan todavía en el blastema metanéfrico muchas células mesenquimáticas, mesodérmicas. El mesodermo intermedio tiene mucho mesénquima. Entonces, parte de la formación de los vasos sanguíneos no deriva de esa aorta dorsal, sino que deriva de la neoformación de vasos para formar ese glomérulo. Cosa que a veces nos olvidamos, porque bueno, a esa altura de los acontecimientos, ya el contacto del riñón metanéfrico con la aorta dorsal es lejanísimo, o sea, no hay posibilidad de que se produzca una irrigación. Por otra parte, la aparición, recuerden también que hay gran posibilidades de formación de vasos o neoformación de vasos cuando se está formando el riñón, o sea, a partir de esa estructura que era la arteria renal. Bueno, otra de los errores que cometemos a veces, no son errores, sino que son quizá olvidos, ¿no es cierto? Es nos olvidamos de que el aparato urinario también tiene una parte aparte de la parte de conducción, una parte de reserva. Y esa parte de la reserva está representada por la vejiga, nuevamente la vejiga urinaria y la uretra. ¿De dónde se forma esa vejiga urinaria y qué otro anexo embrionario está relacionado con esa vejiga urinaria? Bueno, en el principio de la formación del embrión, tanto el tubo digestivo como el sistema urinario están desembocando en una gran estructura, que es la cloaca. Esa cloaca, en realidad, en algunos animales perdura. En el caso de los reptiles, por ejemplo, y el caso de las aves, esa cloaca, como ya hemos visto cuando vimos digestivos, la cloaca permanece. Pero en los mamíferos hay un poco más de evolución. Entonces, aparece entre la parte digestiva y la parte urinaria un tabique que tiene un nombre no demasiado imaginativo. Ese tabique se llama tabique urorectal. O sea, separan la parte urinaria de la parte digestiva. Típico de todos los mamíferos. Cuando
ese tabique que separa la parte rectal de la parte urinaria, se forma otra estructura también cavitaria, que es conocida como el seno urogenital primitivo. Ese seno urogenital primitivo es el lugar donde van a desembocar los derivados de ese conducto mesonéfrico, que en este caso ya son conocidos como los uréteres. Los uréteres que venían y que desembocaban muy cerca del conducto mesonéfrico, justo en una porción conocida como el trígono vesical. Incluso están durante un breve tiempo, ¿no es cierto?, muy juntitos. Lo que hace que al estar juntos, el epitelio que recubre esa parte de la vejiga primitiva sea de origen mesodérmico, y el resto de ese seno urogenital primitivo, como podemos imaginarlo, era de origen endodérmico. Si formaba parte del intestino primitivo, es parte endodérmica. ¿Qué es lo que sucede? Esa pequeña porción que es de epitelio, que es en principio mesodérmica, se vuelve endodérmica al ser cubierto por el resto del tejido endodérmico. Y lo mismo ocurre con las primeras porciones de la uretra. La uretra, ¿no es cierto?, es también un derivado de esa vejiga y es la que conduce la orina hacia el exterior. Aquí también hay una diferencia relevante, porque no es lo mismo la uretra femenina que la uretra masculina. Por eso también les decía que es conveniente estudiar todo junto. La uretra femenina generalmente es muy corta, está formado en principio en la primera porción, cerca de la vejiga, por un epitelio de tipo transicional, polimorfo, el urotelio, como también se lo conoce, mientras que la última porción, que está prácticamente en contacto con el vestíbulo vaginal, ya es de tejido epitelial, un plano estratificado no queratinizado. La, la uretra de los machos generalmente es un poco más larga. ¿Por qué? Porque reconoce tres porciones, que son una primera porción, que es la denominada prostática, precisamente porque en esa zona donde la uretra se une con los uréteres, se está formando la glándula prostática. Y nuevamente vemos un órgano reproductor en el medio. Esa uretra prostática está totalmente rodeada por la próstata. Esa es la causa, bueno, esa por la cual es una de las dificultades que aparecen más. Eso seguramente lo vieron con algún pariente, un padre, un tío, abuelo, que tiene problemas de próstata, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que le pasa al abuelo? Y bueno, generalmente tiene dificultades para orinar. ¿Por qué? Y porque precisamente tiene esa próstata que con el paso de los años se hipertrofia, aunque no sea tumoral. Esto se hipertrofia, la hipertrofia prostática, y eso produce que al ir cerrando la uretra prostática, ¿no es cierto?, el individuo tenga dificultades para orinar. Una de las patologías más comunes que tienen los hombres, ¿no es cierto? Lo que sucede es que esas patologías prostáticas a veces terminan en un carcinoma prostático. Eso sería lo más grave. Pero felizmente, en la inmensa mayoría de los casos, los problemas de micción se producen simplemente por la hipertrofia prostática. Bueno, la segunda porción, ya hacia el exterior, ¿no es cierto?, es la denominada porción membranosa, que es quizá la más cortita. Y finalmente, la última porción, como es lógico suponer, es la uretra peneana, tiene un epitelio. La uretra en la zona prostática tiene un epitelio polimorfo. Ya cuando pasa a la parte peneana, tiene un epitelio cilíndrico o cúbico biestratificado, y finalmente ya cerca de la zona del meato urinario, prácticamente a la altura del glande, en la zona del seno uretral, tiene un epitelio de tipo plano estratificado, ¿no es cierto?, que se continúa con la piel externa.
Bueno, como ven, he dejado de lado por ahora, y lo vamos a retomar cuando veamos hembra, un conducto que se forma al costado del conducto mesonéfrico o de Wolff, y es el conducto paramesonéfrico. El conducto paramesonéfrico, como la misma palabra lo dice, se forman junto, ¿no es cierto?, al lado de ese conducto mesonéfrico, y lo que va a servir como vía para la eliminación de las células germinales del ovario, en particular de los ovocitos. O sea, ese túbulo o conducto paramesonéfrico, también llamado conducto de Müller, en honor también al embriólogo eh, que lo descubrió, va a ser el que va a formar las trompas uterinas, el útero en los animales que tengan cuernos cuernos uterinos, el cuerpo del útero y finalmente la porción más interna de la vagina. O sea, todos esos son derivados de ese conducto paramesonéfrico de Wolff. O sea, como ven, está todo muy, muy mezcladito. Yo, como recomendación, nuevamente digo, estudien todos juntos, macho, hembra y urinario, y seguramente no van a tener problemas para entender. Profe, ¿y ese conducto paramesonéfrico lo que sería macho haría En los el, conductos del epidídimo y claro, en el deferentes? macho, sí, sí, discúlpame, te escucho, después te digo. Decime. Que en el macho, tengo un recuerdo vago, y no sé si usted lo dijo, este conducto bueno, Mesonéfrico, me- paramesonéfrico. no me sale. No importa, Eh, ya sabemos de qué estamos hablando. haría futuramente el epididimo y sería los conductos deferentes. Claro, exactamente, en el macho, pero también el brote ureteral, o sea, el brote ureteral que deriva de ese conducto mesonéfrico, en realidad se da en ambos sexos, porque si Sí. no, habría uno que se queda sin riñón, ¿no es cierto? Exactamente, es así como lo estás diciendo. En realidad, Mm. eh, una pequeñísima porción, ¿no es cierto?, de ese conducto mesonéfrico es lo que en algunos momentos se nombró como el utrículo masculino. El utrículo masculino es una pequeña excrescencia de ese conducto y que queda como resto embriológico, se le llama de esa manera, ¿no es cierto? Pero en realidad el utrículo significaría no mucho más que el pequeño útero. O sea que en realidad los machos también tenemos, en estas épocas de tanta apertura, de percibirse de diferentes maneras, bueno, los machos también tenemos un útero pequeño, ¿no? Prácticamente es un residuo embriológico. Sí, tengo un vago recuerdo de haber visto esto en Nanato 2, que Sí, antes de la distinción sexual, o no sé claro. cómo quisieran llamarlo, entre machos y hembras, De la diferenciación eh, sexual. sí, tenemos ambos sexos, las mismas estructuras y después se van diferenciando. Claro, exactamente. En realidad, no es tan así. Lo que sucede es que, bueno, en un momento de la existencia, ¿no es cierto?, del famoso cromosoma XY, creo que ya incluso, no me acuerdo, Marcelo, si ya lo trató Lombardo las primeras clases, y si no, seguramente lo retomará a posteriori, la aparición del cromosoma Y y un gen, que es el gen SRY, es el que determina la formación de un individuo macho, y esa gónada primitiva, ¿no es cierto?, evoluciona de manera diferente. En Sí, realidad, Juan lo va, creo que estaban también los seminarios que van a continuar, que son los de reproductor. Creo que están ahí, claro, empieza, digamos, esa historia. Y de paso contesto que estaban preguntando, todo el desarrollo urinario, génito urinario está en los teóricos de la
del bloque que viene, van a estar todos juntos ahí. Buenísimo. Así que bueno, esa es la cuestión. No es que, no que tengamos, que seamos totalmente hermafroditas en principio y que después nos diferenciamos, sino que bueno, hay algunos cambios debidos a que fundamentalmente se expresen o no, como es, algunos genes. Fuera de que aparte el desarrollo del aparato sexual depende también de otros factores, en particular de los factores hipotalámicos, que también hacen que el hipotálamo de una hembra y de un macho son diferentes. ¿Por qué? Porque el hipotálamo de la hembra generalmente es cíclico, mientras que el hipotálamo del macho generalmente es acíclico, o sea, los machos producen espermatozoides continuamente una vez que llegan a la pubertad. En cambio, en el caso de las hembras, bueno, hay un ciclo productor un ciclo productor de hormonas, y esas hormonas estimulan en mayor o menor medida el desarrollo de la gónada definitiva. Y por otra parte también la presencia en el embrión macho de dos factores muy importantes, y ya con esto terminamos esta parte, que están dados por el factor antimülleriano de las células testiculares primitivas, células que están formando parte de células de Sertoli, están formando parte del epitelio seminífero. Ese factor antimülleriano que actúa, yo me sé, junto con otras hormonas como la folícula estimulante, ¿no? Esa es la razón por la cual en algunos casos tumorales, cuando esas células de Sertoli se desarrollan tumoralmente, comienzan a producir estrógenos. Entonces, eso da lo que se llama el síndrome de feminización testicular, un tumor relativamente frecuente en perros, en los cuales, como decimos siempre, bueno, se nos aputaza el bobi, ¿no? Porque uno tiene un perro macho y con el tumor comienza a producir estrógenos, entonces los perros del barrio generalmente detectan que tiene estrógenos, y lo intentan montar. Bueno, creo que es un problema, una serie de problemas, llama así, familiares y barriales, terrible. Bueno, otra de las cosas que, saliendo ya de la embriología, que me interesaba comentarles era la barrera de filtración. Una de las cosas que uno no le presta mucha atención es eh, cómo se forma o cuál es exactamente la barrera de filtración. Lo mejor para imaginarse cómo se forma el contacto entre las capilares glomerulares y la porción más interna de la cápsula de Bowman es inflar un globo. Podemos inflar un globo o un profiláctico, por ejemplo, y vamos a ver que ese globo, ¿no es cierto? Si nos ponemos un guante de látex en otra mano, no inflen demasiado el globo porque se va a romper. Entonces meten la mano con el guante de látex sobre ese globo, ¿no es cierto? Y hagan que quede su mano completamente rodeada por el globo. Entonces, esa es la que se formó en ese lugar, es la barrera de filtración. ¿Por qué? La membrana del látex del guante, ¿no es cierto?, va a representar la membrana basal que corresponde a los capilares sanguíneos. La porción que queda pegada al guante cuando hago presión por dentro, ¿no es cierto?, es la que forma la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y externamente se forma la porción parietal de la cápsula de Bowman, que sería la porción más externa. Entonces ahí ya tengo determinado, ¿no es cierto?, cuando meto los dedos dentro de ese globo, la barrera de filtración, la zona externa de la cápsula de Bowman y en el medio un espacio. Ese espacio que queda formado en el medio sería el espacio de filtración. No sé si el ejemplo es muy didáctico, pero a mí se me ocurrió como pensarlo de esa manera. La manera en que interactúan los capilares sanguíneos con con la capa visceral de la cápsula de Bowman.
Como quedan pegaditos, como quedan pegados el epitelio, el endotelio de los vasos sanguíneos a esa porción parietal de la cápsula, visceral, perdón, de la cápsula de Bowman, lo que se forma ahí es el contacto de dos membranas basales unidas. ¿Mm? O sea, una membrana basal, la que corresponde a los podocitos, ¿m? Podocitos de células con pies, se unen a a la membrana basal de la célula endotelial. ¿M? Y ahí queda determinado una membrana. Esa membrana es la auténtica barrera de filtración. Como son dos membranas basales pegaditas, va a quedar una zona central, que es la región que denominamos como zona densa central, una zona densa que generalmente es paz positivo y que lo que tiene fundamentalmente es colágeno de tipo 4 y laminina. Ese es el principal componente de esa lámina densa central. Y como es lógico, a cada lado, ¿no es cierto?, queda una lámina rara. El término rara no significa que es rara, extraña, sino que es delgada. Rara en latín es delgado. Entonces queda una lámina rara interna y una lámina rara externa. Este conjunto de una lámina densa y dos láminas raras son las que dan origen a ese espectacular sistema de filtración que tiene la barrera renal. No es el único componente, pero quizá es el componente principal. Esas láminas raras, una de cada lado, lo que tienen fundamentalmente es un glucosaminoglucano que ustedes ya lo recordarán de cuando vimos la sustancia fundamental del tejido conectivo. ¿Se acuerdan de los glucosaminoglucanos? En particular el heparan sulfato. ¿Lo recuerdan? Ese heparan sulfato, como es polianiónico, como se le llama, tiene cargas negativas, tiene muchas cargas negativas. Por lo tanto, también esa carga negativa de la rara interna y de la rara externa va a servir para ver qué tipos de moléculas son las que van a atravesar esa membrana de filtración. ¿Mm? Otra de las cosas a tener en cuenta en esa barrera de filtración, ya nos vamos al endotelio. ¿Qué tipo de endotelio es el que tenemos en ese lugar? Un endotelio discontinuo. ¿Discontinuo qué significa? Que es fenestrado. No es un sinusoide como los que habíamos visto en el hígado, que pasan células prácticamente, sino que son pequeños poros. Pero esos poros tampoco están abiertos para que pase lo que venga, sino que son poros diafragmados, presentan un diafragma. Ese diafragma se produce por la unión, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la membrana plasmática, ¿cierto?, que en ese lugar se hace muy delgada y se une la porción externa de la membrana plástica con la porción interna. Entonces queda como rodeando ese poro. O sea que nuevamente una nueva barrera, mejor dicho, la primer barrera para la filtración, que es esas fenestraciones con diafragma. Eso va a hacer, esos agujeros, va a hacer que pasen algunas proteínas más que otras. Por ejemplo, generalmente lo que va entre pesos moleculares de entre 10.000 y 100.000 relativamente pasan con cierta facilidad. Obviamente los elementos formes que vienen con la sangre a ese capilar no van a pasar. Un glóbulo rojo, por ejemplo, que mide 7 micras, bueno, no va a pasar. En realidad puede llegar a pasar, pero de manera patológica, ¿no es cierto?, en los cuales está destruido esa barrera y por alguna razón, ¿no es cierto?, un eritrocito o la hemoglobina que contiene ese eritrocito pueda llegar a pasar esa barrera. Eso es totalmente patológico, no debe ocurrir. Y la parte más externa de esa barrera, formando
esa, esa lámina, ¿no es cierto?, visceral que rodea a los, a los, a los capilares, está formado por unas células muy particulares que son los podocitos. Los podocitos, como toda célula epitelial, también tienen la membrana basal, que dijimos que formaba la rara, junto con la densa, pero además, ¿no es cierto?, deja algunos pequeños espacios entre esa célula del capilar. Esos pequeños espacios que dejan los podocitos es lo que se conoce como ranura de filtración. O sea, ese sería el tercer componente. En realidad no el tercero porque todavía faltaría uno. El tercer componente de esa barrera de filtración. O sea, que del capilar hacia afuera, todo lo que tiene que pasar el riñón para filtrar es, en primera instancia, las fenestraciones de, de ese endotelio capilar. En segundo lugar, la rara, en el medio la densa, la otra rara, y finalmente después las ranuras de filtración de esos podocitos. Esa es la auténtica barrera de filtración. Como ven, no es fácil que pase una sustancia. ¿De qué va a depender de que pase una sustancia? Fundamentalmente de tres factores. El primero es, no quiero caer en chistes comunes, pero el tamaño. El tamaño es importante. El tamaño está dado fundamentalmente porque por el peso molecular. O sea, como decíamos recién, cuando hay un peso molecular de 10.000 para arriba, bueno, ya las proteínas no pasan tan fácilmente. Hay algunas que pasan con relativamente más facilidad que otras. Pero las albúminas, por ejemplo, la albúmina es una proteína no muy grande, pasa con bastante facilidad la barrera. Felizmente reabsorbida a posteriori en el sistema tubular, ¿no es cierto? Pero ya para las proteínas grandes como las globulares, bueno, esas tienen algunas dificultades. Otra cosa, además del tamaño, es el tipo de proteína que atraviesa esa barrera. Generalmente las proteínas globulares, como son muy grandes, no suelen pasar con facilidad. En cambio, algunas proteínas que son de tipo fibrilar, que son delgadas, que son flexibles, pueden pasar la barrera con mayor facilidad. Y el último componente es la carga. La carga que tienen esas proteínas. Si tienen carga, por ejemplo, negativa, perdón, positiva, suelen pasar más fácil. ¿Por qué? Porque dijimos que el heparansulfato que tenía carga negativa. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, negativo con positivo suelen pasar más fácil. Si son negativos las dos, suelen repelerse. De esos tres factores depende la ranura de filtración. Y el otro componente que nunca lo tenemos en cuenta y que está formando parte de ese sistema complejo, son las células mesangiales. Lo que denominamos mesangio. Como está en el seminario, ¿no es cierto? El mesangio se divide en dos grandes porciones, que son en primera instancia el mesangio del polo, que está en el polo urinario, que está rodeando, formando parte de lo que se llama el aparato yuxtaglomerular, pero después adentro del glomérulo también hay células mesangiales. Esas células mesangiales fueron ninguneadas durante mucho tiempo, porque, bueno, están ahí de sostén. El asunto es que aparentemente no eran tan tontas. Es como uno a veces se sorprende con mucha gente. A veces este tipo es un pelotudo, después descubre que es un genio. O al revés. Con las células mesangiales pasa lo mismo. Primero se suponía que eran solamente células de sostén, pero después se vio que en su citoplasma, en primera instancia, tienen actina y miosina. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Para qué puede servir que tengan esas células actina y miosina? Y que se contraigan. Entonces, si esas células mesangiales se contraen y están rodeando los capilares, significa que tienen alguna función contráctil y que hace que habilite o no, en alguna medida, la circulación dentro del glomérulo. A tenerlo en cuenta.
Otra de las cosas para que sirven las células mesangiales es para la función de fagocitosis. Piensen ustedes que ese glomérulo, o sea, un riñón, por ejemplo, un riñón común de humano, se calcula que está filtrando 125 mililitros por minuto de sangre. O sea, tenemos el 20% prácticamente de nuestra volemia en un momento en nuestros riñones. No es poco. Entonces, para que esa enorme cantidad de sangre que está circulando por esos pequeños glomérulos, bueno, tienen una gran cantidad de contaminantes, sustancias extrañas, que eventualmente pueden pasar la barrera de filtración. Y ahí está la primera función fagocítica de esas células mesangiales como una de las funciones importantes. Finalmente, bueno, se les ha dado también fuera de esas de sostén, de contracción, también como células que eventualmente pueden reparar a las células endoteliales, cosa que a las células mesangiales, al resto de las células que están en esa región, porque en realidad son bastante indiferenciadas. O sea, puede ser que en algún momento se activen y sirvan en el lugar como células de repuesto para otras células no tan diferenciadas. Bueno, para ir terminando, y esto, como les decía, la idea es simplemente tener una cuestión informal. Vamos a hablar un poco del riñón de las aves. El riñón de las aves es importante en primera instancia porque es un riñón diferente al de los mamíferos. En primera instancia, lo que primero llama la atención es que es un riñón de tipo trilobulado. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del pulmón, yo les decía, bueno, cómprense la carcasa del pollo, traten de desbridar el pulmón y lo van a ver cómo es el pulmón? Bueno, la teoría, la tarea para el hogar en esta oportunidad bueno, vayan y compren la carcasa. Yo no vendo pollos, les adelanto, no tengo una pollería, pero vayan y compren la carcasa y el riñón va a venir con la carcasa. ¿Por qué? Porque está muy pegado a ese hueso que tienen las aves, que no está en los mamíferos, y que son las últimas vértebras, y el denominado sinsacrum. El sinsacrum, ese hueso elongado, que lo vimos en anatomía, y las divisiones entre esos huesos da origen el lugar donde está el riñón. Además, es un riñón trilobulado, significa que tiene un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior. ¿Por qué son esas lobulaciones? Bueno, simplemente, en primer lugar, por la ubicación, y en segundo, por los vasos sanguíneos que entran a ese riñón, que son la división entre el riñón anterior, el lóbulo anterior y el lóbulo medio, es la arteria femoral. La arteria femoral está justo ahí en el medio y divide los dos lugares. Y la arteria ciática, que es el que divide el lóbulo medio del lóbulo posterior. También importante porque está demarcado. Las arterias no serían tanto. El problema es que el riñón de las aves tiene un sistema portal. Y aquí les complico la vida. ¿Por qué? Porque la parte venosa que llega a ese riñón no sale solamente del riñón, sino que viene de unos vasos muy importantes, que son los vasos mesentéricos, que vienen junto con la vena coccigia, con la vena ciática y con la vena ilíaca externa. Esos tres sistemas venosos importantes que vienen arrastrando sangre desde los miembros posteriores, desde toda la zona abdominal, forman un sistema portavenoso que entra nuevamente, se capilariza y nuevamente se une para dar origen a la vena porta renal craneal, una vena porta renal craneal y una vena porta renal caudal, que es la que son las dos que se terminan uniendo con la vena cava posterior. Bueno, hay que acordarse de esto. Bueno,
Si a uno le interesa la anatomía, está todo bien, pero lo que tienen que recordar acá es que esa sangre venosa no es tan, entre comillas, pura como la sangre venosa de los mamíferos, ¿m? Sino que viene arrastrando productos de otras regiones. ¿Y qué relevancia tiene eso desde el punto de vista funcional y lógico? Bueno, la relevancia fundamental es que si nosotros ponemos una droga inyectable, por ejemplo, en el muslo de una gallina, esa sustancia inyectable, como un antibiótico podría ser, va a pasar primero por el riñón antes de ir a la circulación general. ¿Ah? Entonces, si pasa por el riñón primero, ¿el riñón qué hace en los mamíferos y en las aves? Desactiva drogas, metaboliza drogas. Entonces, por ahí, yo le estoy dando un antibiótico y ese antibiótico, antes que llegue a la circulación general, prácticamente se desactiva en el riñón. O si es tóxica esa sustancia, eventualmente puede destruir el riñón, lo que entonces significa que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces recuerden eso, esa circulación particular, y si tienen que dar una droga inyectable, hay otro lugar intramuscular, por ejemplo, que es la pechuga. Los músculos pectorales, que generalmente en las aves, como son voladoras, la mayoría son muy grandes. Así que si tienen que dar un inyectable, vayan por la parte pectoral y no por la parte del muslo. ¿Tá? Bien, otra de las diferencias importantes, esto ya un poco a nivel anecdótico con las aves, es que los glomérulos no son iguales que los glomérulos, de los mamíferos. Hay unos glomérulos, como decíamos hoy más temprano, reptilianos, que son muy chiquitos, y otros que son más parecidos al de los mamíferos, que están más en la zona medular. Otra de las cosas diferentes que tienen es que cuando uno ve un glomérulo por primera vez, ve que hay como una mancha basófila en el medio de los glomérulos de las aves. ¿Qué será esto? Y resulta que son las células mesangiales que hablábamos recién. ¿Se acuerdan? Bueno, en lugar de ponerse de manera difusa como en los mamíferos, las células mesangiales del glomérulo de las aves están todas concentradas y forman una pequeña manchita central. Así que eso nos llama también poderosamente la atención. Hay un dicho criollo bastante grosero, pero lo voy a decir igual, estamos entre veterinarios. Es difícil que el pollo orine. Bueno, nadie ha visto orinar una gallina, tampoco un gallo. ¿Por qué es eso? Porque recuerden que en el caso de las aves no existe una vejiga urinaria como tal. Hay algunos que dicen que hay una pequeña dilatación, pero es un verso. Las gallinas no tienen vejiga, por lo tanto, los dos uréteres, ambos uréteres, en macho y en hembra obviamente, terminan en el urodeum, la porción media de la cloaca. Y lo que forman fundamentalmente no llegan tampoco a urea, sino que forman, porque le falta la última enzima, en el caso de las aves, forman ácido úrico. Esa es la razón por la cual cuando nosotros observamos la materia fecal de una gallina o de cualquier ave, vemos un copito blanco que acompaña a la materia fecal. Bueno, ese copito blanco es la orina correspondiente de la orina de las aves. Como es lógico suponer, ese copito blanco, ¿no es cierto?, tiene un montón de compuestos nitrogenados, fundamentalmente de ácido úrico. Y las aves marinas, sobre todo, que están en un proceso continuo de captación de sal, filtración y eliminación, pobres, están tomando agua marina continuamente. Bueno, una de las formas de eliminar esa agua marina, además de la que vimos en respiratorio, recuerden las glándulas que se encontraban cerca de las narinas, además tienen que eliminar sodio, potasio, elementos que trae el agua de mar, por la orina, que es una orina muy concentrada. Esa es la razón por la cual durante siglos y siglos, aves marinas haciendo caca en una isla,
esa caca acumulada durante años y años y años, es lo que se llama guano. Bueno, hasta que se descubrieron los fertilizantes artificiales, en base a urea, nitrato de amonio fundamentalmente. Bueno, el guano de las aves era un material muy valioso. De hecho, había barcos guaneros que iban directamente a juntar la caca de las aves marinas para hacer fertilizante. Incluso en algunos casos hasta la caca de esas aves desató guerras imperialistas, ¿no? Por quedarse con ese guano. Como dijo no sé qué expresidente, recordar que, bueno, con la caca también se hacen ladrillos, ¿no? Creo que fue Perón, no me acuerdo bien. Bueno, ¿tenemos lugar a dudas o cosas que les queden pendientes? Una pregunta. Sí. ¿Por qué en la membrana basal glomerular se llama lámina rara? ¿Por qué se llama rara? ¿No me estabas atendiendo? Dije que en latín rara significa delgada. Uy, perdón. Está bien. Yo tengo A mí también durante otra años duda. me han cargado porque utilizo muchas cosas en latín. En una época me decían Mariano Grondona. Ustedes no lo conocen, pero era un periodista que hacía política en televisión y que hablaba con términos, con latinazgos, como se dice, muy frecuentemente, ¿no? Entonces, me han cargado por eso. Sí. Sobre la cápsula de Bowman. Tengo una duda porque supuestamente la parte, no sé cómo llamarla, visceral. Y puede ser o visceral o parietal. Sí, la que está en contacto con los capilares. La visceral. Supuestamente es un epitelio plano. En realidad es un epitelio, sí. Lo que pasa es que son células aplanadas con una forma muy particular. No es lo que uno se supone de un endotelio plano, por ejemplo. Porque si uno las observa con microscopía electrónica ve que tienen una forma casi estrellada. Pero sí, es un epitelio único, Pero o sea, entonces, formado por una monocapa de células. ¿qué sería lo más correcto? Porque en la actividad que hay ahí en el campus dice que no es un epitelio plano en la parte visceral de la cápsula de Bowman. En realidad no es plano, repito, nuevamente por lo que decíamos, no es un epitelio plano en cuanto a que tiene la forma, ¿no es cierto?, escamosa del endotelio, de un endotelio capilar, sino que es una célula, una capa en todo caso única, formada por células que no es plano, pero son células únicas y que tienen una forma muy particular. La forma de las células de la capa visceral son prácticamente como si fueran pulpos que se adosan con sus bracitos, con sus pies y sus pedicelos al vaso sanguíneo. Entonces, desde ese punto de vista, no es un epitelio plano común. Es un epitelio, en todo caso, plano o aplanado, pero muy especializado. No te escucho, Marce, estás muteado. Es un epitelio simple, si se quiere, sí, pero con esta célula que es, digamos, podocitario, podemos llamarlo, porque está formado por unas células epiteliales con una forma muy particular, como decía Juan, que son los podocitos, ¿sí? Porque tiene esos piecitos que se van intercalando, ¿sí? Pero no deja de ser un epitelio, que eso es lo que a veces uno se confunde, Claro. se olvida. Sí, sé que es un epitelio, pero me quedaba como esa duda, entonces ¿cómo lo encasillo? Tal cual, en donde sí vas a tener un epitelio plano, simple, digamos como el que estaba uno acostumbrado a ver, lo vas a tener dentro del endotelio, ¿sí? Además que ahí lo llamábamos endotelio, estamos del otro lado de la barrera, digamos. Sí. Piensen ustedes que estas son adaptaciones, pero muy finas, muy particulares para la función. O sea, si fuera toda una membrana de un lado, una membrana de otra, prácticamente, no sé, orinaríamos millones de litros y perderíamos no sé, en la primera meada nos quedamos sin proteína prácticamente. Claro, por eso piensen cuando hablábamos de las modificaciones de las células epiteliales,
habíamos hablado de repliegue, ¿sí? Que puede ser repliegues laterales, basales. Bueno, esto sería una especie de repliegue, por así llamarlos laterales, llevado al extremo, ¿no? Digamos, que le cambia la forma totalmente a esta célula, ¿sí? Adaptada, como dice Juan, para una función muy particular. Juan pregunta, Rocío pregunta, que no escuchó bien cuando lo explicaste, ¿en dónde es que ejerce el efecto inductor la yema ureteral? En el lugar es sobre la porción posterior del blastema metanéfrico. O sea, hay 3 metanéfros, hay 3 integrantes, ¿no es cierto?, de craneal a caudal del mesodermo intermedio. La anterior es el pronefros, esa no. La segunda es el mesonefros, esa tampoco. La última es el blastema metanéfrico. O sea, es la última porción del mesodermo intermedio del embrión. Bien. Hoy no tenemos jueguito, si les digo, porque no llegamos. Lo integraremos a la parte de genital. Una, Yo tenía una duda. ¿Me escuchás? Sí, Julieta. Sí, Julieta, exacto. Me cuesta entender lo que es la vascularización de la nefrona, porque en una parte hablan de una red primaria, ¿sí? De capilarización arterial, ahí adentro del corpúsculo renal, pero no entiendo si habría alguna segunda red capilar, si sería un sistema porta. Sí, sí, por supuesto. Eso no entiendo la por función eso. tampoco. No, pero es más simple de lo que uno. No se compliquen demasiado. Fíjense, cuando hablamos de un sistema porta decimos que hay un sistema de capilarización primario, que pasamos por un vaso que no se transforma en otro tipo de vaso, sino que es el mismo, y una segunda capilarización. Acá, en el caso del riñón, entramos como arteriola aferente. Arteriola, ¿está? Sí. Capilarizamos esa arteriola para dar el glomérulo. Glomérulo, ¿qué significa? Ovillo pequeño en latín, un pequeño ovillo de capilares. Ese pequeño ovillo de capilares se une para salir del corpúsculo de Malpighi en una arteriola eferente. Ahí tenemos la primera capilarización del sistema porta arterial del riñón. ¿Cuál es el segundo? Cuando la arteriola eferente sale, se capilariza nuevamente para dar 2 tipos de vasos diferentes. Los capilares estrellados, que están en la zona más cortical del riñón, que se van a continuar posteriormente, esas arteriolas estrelladas con las vénulas estrelladas. O sea, ahí es la segunda capilarización. ¿Ah? Y por otra parte, la parte que va a irrigar la parte medular y la paracortical va a dar origen a los denominados vasos rectos o vasos falsos rectos, que también se encapilarizan para después pasar al sistema venular. ¿Se entiende? Entonces tengo arteriola, capilarización, arteriola, capilarización nuevamente y después vénulas. ¿Está? Un sistema doble. Es muy parecido a lo que habíamos visto cuando vimos hipófisis, incluso cuando vimos hígado. ¿Dónde estaba la primera capilarización en el caso del sistema porta hepático? En el intestino. Se formaba la vena porta y después se capilarizaba de nuevo. La diferencia es que en este caso, creo, no sé si hay otro, pero me parece que es el único sistema porta arteriolar, no venular, como el caso de la hipófisis, que ya la vimos, o del hígado. Pero no es tan complicado. Y una consulta, digamos, esa segunda. Y además, perdóname, otra cosa importante que estoy recordando. ¿Por qué se capilariza nuevamente y alrededor de qué se capilariza? Claro, Esa segunda red se capilariza alrededor del sistema tubular y en particular alrededor del sistema tubular de las asas de Henle. ¿Está? ¿Por qué? Porque la idea es que el vaso
esté pegado al sistema de conducción de orina. ¿Para qué? Para que interrelacionando entre los dos produzcan un tejido intersticial hiperosmótico. ¿Qué significa? Si es hiperosmótico el intersticio renal, va a traer agua desde los túbulos hacia la circulación sanguínea. Y eso hace que, por ejemplo, no orinemos litros y litros, sino que lleguemos a un ahorro espectacular del agua. Fíjense ustedes que nosotros no, porque vivimos, los mamíferos tenemos, y los humanos en particular, tenemos un rango muy estrecho para sobrevivir, ¿no es cierto? O sea, no tomamos agua durante un par de días y ya estamos hechos pelota. Pero hay animales desérticos que prácticamente viven del agua que contienen los alimentos. O incluso, cuando no encuentran alimento vegetal, del agua de otros animales. Esa es su fuente hídrica. Fíjense ustedes si tienen que ahorrar agua, que es tan valiosa. Bueno, un animal doméstico común, por ejemplo, muy, muy frecuente de tener en las casas, el hámster. Seguramente alguno de ustedes tuvo un hámster, un golden hámster, un hámster dorado. Tiene dos características muy particulares y muy interesantes. En primer lugar, hace orina siempre en el mismo lugar. O sea, toma su rinconcito, es el lugar donde se orina. Cosa que es muy bueno. Si uno tiene una gallina, por ejemplo, caga toda la casa. Pero el hámster siempre orina y siempre hace caca en el mismo lugar. Y fíjense cómo es la orina que hace ese hámster. Blanquecina, muy, muy concentrada. ¿Por qué? Porque el hámster es un animal del desierto de Siria. O sea, si no se acostumbra a vivir con poca agua, prácticamente mínima, moriría. Y por esa es la razón por la cual también algunos animales marinos, como sobre todo los de agua dulce, ¿y para qué necesitan agua? ¿Cómo es? ¿Para qué necesitan asa de Henle? Si viven en un medio acuático. No necesitan diluir nada. ¿Está? Claro, por eso, Juan, rescatemos esto que dijo piensen ustedes en la función, siempre esto del sistema porta está para algo, porque ustedes están filtrando a través de la red capilar primaria, están perdiendo cosas hacia la luz, pero ustedes saben que la orina definitiva no es igual a la orina primitiva que sale de ese filtrado, ¿sí? Hay que recuperar cosas. Si lo ven desde el punto de vista histológico, ese tubo contorneo proximal, que está, cuando uno lo ve con esas adaptaciones apicales, esas diferenciaciones de la gran cantidad de microvellosidades que tiene para captar cosas de vuelta, esas cosas que captan el sistema tubular, ¿a dónde las manda? No es que se la queda en la célula, porque si no la célula reventaría. Las tiene que mandar al intersticio y el intersticio para vaciar lo que tiene que haber. ¿Sí? Bueno, y tiene que haber capilares de vuelta, ¿sí? Porque si no, no podrían reabsorberse. Entonces, ahí es donde hay un doble juego, ¿sí? En donde yo pierdo algunas cosas en la primera red capilar, pero después tengo para recuperar, porque no quiero que todo se pierda, ¿sí? Entonces, cuando usted lo piensa desde el punto de vista funcional, sin meternos mucho en fisiología, porque la fisiología del riñón, sobre todo con la parte de los mecanismos de contracorriente, que por ahí van a leer y demás, es un poquito más complejo, que lo van a ver en fisiología, pero sí entender, digamos, esto de que cada cosa, digamos, tiene una función específica y por eso tiene la histología que tiene, ¿no? No es lo mismo un diseño de un glomérulo que el diseño de un túbulo contorneo proximal, ¿sí? Ni de la asa de Henle. Y además está en estrecha relación, ¿no es cierto?, también con la sangre y con el tipo sobre todo también el tipo de eritrocitos. Por ejemplo, los eritrocitos seguramente leyeron que en algún momento que también tienen acuaporinas, así como tienen la acuaporina en las asas de Henle, acuaporina de tipo 1, cuando vimos, ¿se acuerdan? Hormona antidiurética, en ese caso sobre las acuaporinas de tipo 2. Bueno, los eritrocitos también tienen acuaporinas y tienen cierta capacidad, ¿no es cierto?, para distenderse y modificarse ante los cambios del medio. Cuando uno, ¿vieron la clásica película, ¿no es cierto?, encuentran uno en el desierto, tengo sed, y ¿qué dicen todos? No le den agua toda junta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de eritrocitos es muy lábil. Seguramente si después de pasar días de sed nos tomamos 4 litros de agua todos juntos, bueno,
vamos a tener un problema de hemólisis muy complicado, cosa que no tiene un camello. Un camello sale del desierto, se toma un barril de 200 litros de agua, que no los guarda en la joroba, mentira, los guarda en su intersticio y en su sistema sanguíneo. Bueno, sus eritrocitos son mucho más resistentes a esas grandes variaciones, ¿no es cierto?, de osmolaridad. Por eso es que, bueno, cuando vemos la sangre de un camello, de un camélido, una llama, un guanaco, bueno, es diferente la forma, ¿no es cierto? Tiene una escotadura. Todo está relacionado con la función que va a cumplir. Precisamente por eso, un camélido en medio de la puna, seguramente pasan 3 o 4 días que mucha agua no va a encontrar, ¿no? Bien. Una Sí. pregunta con respecto a la actividad integradora. No tendríamos que hablar sobre el mecanismo de contracorriente y demás, o sea, sí explicar la relación que tiene los capilares sanguíneos con toda la nefrona y describir las partes, porque si no, no sé si me voy a ir mucho por las ramas y bueno, tampoco me quiero Pero es pasar. que, aunque no te vayas por las ramas, con lo Sí, que dijimos recién, ¿cuál es la función del sistema de contracorriente? Crear un intersticio hiperosmótico. Con eso ya sabes por qué. ¿Por qué es hiperosmótico? Y porque la porción descendente del asa de Henle, que es la delgada, es permeable al agua. Pero no a los solutos, no a los sodio, al potasio. Mientras que la parte ascendente es permeable a los electrolitos y no al agua. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sistema? Bueno, lograr la hiperosmolaridad mediante ese sistema. En realidad es más complicado decirlo que lo que ocurre realmente, ¿no es cierto? bueno, pero lo tenés que decir en el Ah, trabajo. bueno, pero me parece bárbaro tu inquietud. Si querés, en realidad, con lo que dicen la mayoría de los libros de histología estaría bien, pero si querés como es, acercarte un poco más al tema en detalle, sobre todo por la urea también. La urea es importante en el sistema de contracorriente, porque es un sistema de concentración de urea, en la parte nitrogenada, ¿no es cierto? Búscate cualquier libro de fisiología, o Sí, entra en internet. tampoco es la idea que ustedes se compliquen Sistema con la de contracorriente fisiología, apelante. ¿sí? Tal cual. Tampoco es que se Además, este es compliquen. un tema fisiológico, ¿no? Está bien. Bueno, gracias. Pero es más simple de lo que nos supone. Una duda, entonces, con respecto a la histofisiología, sería saber qué sucede en cada uno de los conductos, no Claro, ir sí, más sí. allá de eso. Claro, claro. Básicamente esto que les decía recién, ustedes piensen en la histología y el por qué tiene esa base histológica, digamos, porque no es que se nos ocurrió a nosotros poner esa forma ni la forma celular, sino que está para algo. Entonces, buscar esa relación, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, listo, así van a descansar un ratito y después siguen con los Zoom. Con los preparaditos. La clase que viene sí es una clase integradora, recuerden que ahí va con lista, con presentes, y vamos a cerrar un poco este tema, ¿sí? ¿Listo? Nos vemos. Chao, chicos. Chao, gracias.